Yo tenía que llegar todos los días antes del horario de entrada de todos los demás e irme cuando él lo quisiera. Es la forma del siglo XXI de matar sin dejar, con guante blanco, sin dejar huella. Me ponía a llorar, tenía necesidad de hablar con alguien, estaba 6, 7 horas que nadie me miraba, nadie me saludaba. La ciudad despierta. Millones de personas visten uniformes y dejan sus hogares, se convierten en trabajadores. Pero ese trabajo, que es fuente de vida, puede transformarse muchas veces en causa de muerte. Que el acoso es diferente por ser mujer o por ser varón. Hay casos de suicidio por mobbing. Se lo llama mobbing o psicoterror laboral. Y es la violencia en las oficinas que crece cada vez con más fuerza. Laura Amoedo trabajó 10 años en una compañía. Con la llegada de un nuevo jefe que la discriminó por su aspecto, Laura pasó de empleada ejemplar a víctima de un verdadero calvario. Yo llegaba a reuniones que no sabía que se habían hecho y por llegar tarde a reuniones que para mí eran inexistentes, me echaba delante de todos mis compañeros diciéndome que me sancionaba. Y sí me sancionaba. Después al otro día rompía la sanción diciendo que no iba a romper, no iba a ensuciar un legajo tan excelente como el mío. Todas situaciones sumamente perversas. Son personas capaces que en general hay una relación asimétrica de poder, o sea, el que hace mobbing tiene una relación de poder sobre el que lo recibe y es víctima del mobbing. 8 de cada 10 argentinos reconoce haber sufrido algún tipo de acoso laboral, pero no todos son víctimas. La mitad de ellos también confiesa haber maltratado a un compañero de trabajo. Había dos grupos, el grupo de compañeros que se terminaron yendo todos porque no lo soportaban, porque también padecían violencias, maltrato de él. Y el otro grupo era el grupo que, el obsecuente, era el grupo que estaba siempre alrededor de él, era el grupo que te empezaba a dejar de lado porque vos eras el no querido por el jefe. El caso de Laura disparó el primer dictamen de discriminación por violencia laboral. El INADI calificó la conducta del empleador y la empresa como discriminatoria y dio luz a un terreno donde reina el vacío legal. Es necesario que haya una legislación nacional que pueda directamente evitar que se sancione siempre a la víctima de acoso y que pueda sancionar al acosador. Joven, linda e inteligente, Alejandra Soldano fue otro blanco de mobbing. Y todo arrancó, yo empecé a trabajar en la Fiscalía en el año 2003 como meritoria y después en el 2004 me ascendí por primera vez. El punto de partida fue un sistema injusto de ascensos a dedo que no respetaba requisitos ni escalafones. Alejandra se opuso y entonces comenzó a sufrir el acoso. Me quitó las llaves de la Fiscalía, me redujo el horario, que nosotros nos quedábamos hasta las 6, 7 de la tarde, pero él me decía que no me quería ver, entonces que mi horario se reducía de 7:30 a 13:30. O sea, el horario reglamentario igualmente, pero nosotros nos quedábamos hasta las 7 para... A veces no teníamos trabajo y nos hacía quedar. Los especialistas en violencia laboral señalan al abuso verbal, la intimidación o amenazas, el cambio drástico en la rutina, el abuso de poder y el aislamiento como las principales características de este nuevo fenómeno. Son acciones de hostigamiento, de terror sobre una persona durante un periodo de tiempo mínimo 6 meses y una frecuencia mínimo semanal. Se lo aísla como trabajando,
se le impide relacionarse con otros. Decía de repente, las cambio de escritorio, les saco las causas y después no lo hacía, era como para amedrentarnos. Empecé a llorar, a tener ataques de llanto, llegué a tener tenía angustia, depresión, no quería empezar, y no me quería levantar, no quería ir a trabajar. Se suele decir que las oficinas son como nuestro segundo hogar. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando ese hogar se convierte en un infierno? Yo me sentía, dentro de una dependencia del Ministerio Público, me sentía encarcelada. No podía salir a comprar algo, no podía recibir llamadas, no podía hacer llamadas desde la línea, ni desde mi celular, ni desde la línea de la Fiscalía. Le prohibió a mis compañeros que me hablaran. Y su embarazo fue el detonante para una violencia que parecía no tener límites. Cuando le dije de mi embarazo, me quitó la mayor cantidad de causas, bastantes causas, y me las cambió por causas de menor dificultad. Y me decía que por mi estado de embarazo, que no estaba pensando en las causas y que pensaba en cualquier cosa. Yo me ponía a llorar, nadie me miraba, nadie me saludaba, o sea, yo estaba sensible por el embarazo, muy contenta en el ámbito personal, pero en el trabajo era un infierno. Luego de 6 meses, el acoso laboral tiene fuertes manifestaciones psicológicas. De angustia, crisis de llanto frecuente, pérdida de la noción del tiempo y del espacio, la autoestima totalmente mermada. 9 meses me obligó la psiquiatra a dejar. Yo no iba a psiquiatra, yo no iba a nada, A los 9 meses, o sea, tuve que empezar a los pocos meses de aparecer él, y a los 9 meses la psiquiatra me dijo, ojo, yo ya no tenía voz, me había salido un nódulo, y a los 9 meses, bueno, la psicóloga me dijo, la psiquiatra, yo no te puedo seguir manteniendo así. La persona empieza a revivir la escena una y otra vez. Puede ser despierta, puede ser durmiendo, se despierta. Acá es donde aparecen los casos de insomnio, no poder dormirse, entonces aparecen las dificultades para dormir, dificultades en la alimentación, pensar todo el tiempo en esto que trae desconcentración. Eran todas actitudes amenazantes que tenía. Yo realmente sentía miedo dentro de esa fiscalía, sentía temor, desconfianza. Salía de ahí y trataba de respirar un poco de aire y decir, bueno, mañana me costaba volver. Podemos pasar a estados depresivos, que pueden ser leves, moderados o mayores. Y si llegamos al estado depresivo mayor es cuando nos encontramos con los casos de intentos de suicidio o suicidio logrado. En algunos casos el daño es tan grande que puede llegar a generar incapacidades de por vida, como no poder volver a trabajar. Recién el año pasado comencé a poder hacer algún que otro trabajito, no volví a tener un trabajo fijo, no volví a tener la dignidad, la pertenencia a un grupo de trabajo. Por el momento siento que perdí la posibilidad de una jubilación digna. Pocos se atreven a denunciarlo, pero son muchos los argentinos que sufren a diario acoso laboral. Hablamos de Moving, la nueva epidemia de las oficinas. Hemos atendido más de 800 casos y han presentado denuncia dentro del Ministerio aproximadamente de esos 600, 700 asesoramientos y creo que cerca de 200 denuncias. Surgen preguntas internas, ¿cómo permití que me hicieran esto? ¿Por qué no me animé a responderle? ¿Por qué no lo hablé con otra persona? ¿Me están considerando como alguien inferior? Y comienza a creerse esto. Es de ahí de donde baja su autoestima después. Tener autoridad o ser autoritario, una diferencia muy sutil que define a quienes no pueden comprenderla. Las personalidades paranoicas, donde son las personas que piensan que siempre tienen la verdad, porque bueno, lo que opera básicamente es la desconfianza. Después los que llamamos las personalidades obsesivas. Todo se debe hacer de la manera en que yo pienso, en que yo digo, respetando determinadas cuestiones, determinados tiempos. Si alguien
piensa distinto, propone algo diferente, bueno, ya lo vive como que se están oponiendo después. Después las personalidades narcisistas, donde lo que prevalece es la imagen. Y no solo empleados castigados, el moving ataca por varios frentes, incluso a la propia empresa. A la empresa le perjudica muchísimo porque en realidad termina haciéndose cargo de costos muy elevados en cuanto a enfermedad, despidos. Obviamente que esto también destruye la pareja, la cual obviamente se destruyó, destruye las familias. Mi papá enfermó y falleció, pero estoy segura que sufrió mucho por mí, porque lo sabía. Y sí, te destruye el cuadro familiar, te lo destruye.